Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Sofi, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bueno, acá revisando los correos electrónicos y bueno, también nos están escribiendo a través de las redes sociales. Estoy viendo el Instagram, el Twitter y la verdad hay muchas preguntas y muchas situaciones que nosotras podemos resolver, ¿no? Sí, y es muy interesante porque cada vez están llegando más correos, más personas que están interesadas en el programa y también en que les demos la orientación correspondiente. Bueno, y también nos escribe mucha gente agradeciéndonos porque les parece interesante que de toda la información que hay en las redes nosotros podamos hacer un resumen concreto para que ellos tomen buenas decisiones. Sí, y pensando en temas y leyendo también los correos, estaba viendo uno que me parece bien interesante. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar una buena instalación de los medidores de agua? ¿Qué te parece? Me parece interesante y además creo que también es una buena oportunidad para averiguar sobre las independizaciones de medidores. Sí, porque en este punto también te hace tener más claridad en el tema del pago, que no haya conflictos. Siempre hay problemas, ¿no? Cuando hay un solo recibo, a dividirlo entre todos, mejor independizas tu medidor y ya tienes el consumo exacto del mes, ¿no? Por ejemplo, cuando alquilas también, ¿no? Puedes alquilar en el segundo piso y tienes que hacer el cobro correspondiente, entonces mejor es una independización. Es una muy buena pregunta, Sofi, también, ¿no? Sí, entonces, mira, vemos lo de medidores de agua, ¿te parece? Voy a empezar a consultar, revisar las redes, el internet y quizás encontremos a la persona que nos pueda dar la orientación. Fantástico. Vamos entonces a averiguar todo sobre los medidores de agua. Qué sorpresas nos llevaremos. ¡Qué sorpresa! Estoy viendo en diversas páginas que es importante el tema que la gente sepa que uno puede acceder, por ejemplo, a tener un propio medidor y el asunto del agua y del desagüe está muy vinculado a la salud, Sofi. Sí, y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde es imprescindible utilizar de manera permanente el agua para el lavado de manos, para desinfectar las cosas, en fin. Hay mucho que debemos saber, además de garantizar el derecho al agua para todas y todos los peruanos, ¿no? Bueno, ojalá que ahora que estamos cumpliendo 200 años como país podamos tener ese sueño ya hecho realidad, todos con agua y desagüe. ¿Y ya sabes a quién vas a entrevistar? Mira, no, todavía estoy buscando información. He visto que en Sedapal podría encontrarse la persona adecuada para. Yo te tengo un para dato ahí, ¿eh? Ya sí, lo tienes. Sí, ya, Perfecto. mira. Justamente aquí hay un especialista que es David Chong, él es jefe del Centro de Servicio de Surquillo de Sedapal. ¿Tú querías alguien de Sedapal? Muy aquí bien. lo tenemos. Entonces, David Chong, jefe del Centro de Servicios de Surquillo de Sedapal. Él está listo para recibirte y para que nos resuelva todas las dudas. Muy bien, entonces ya has coordinado con él, ¿puedo ir? Sí. Justamente voy a mandarle un mensaje para decirle que ya estás yendo para allá. Muy bien, entonces yo alisto mis cosas y estoy yendo a Sedapal, entiendo. Sí, aquí está, ya le estoy diciendo. ¿Qué tal, señor David Chang? Bienvenido a Caso por Caso. Usted como jefe del equipo comercial aquí en Surquillo de Sedapal, consideramos es la persona adecuada para que nos hable sobre los medidores de agua. ¿Cómo está? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Sofía. Ante todo, agradecerte por esta entrevista y hacerles comunicación al público en general de por qué es tan importante contar con medidor. La idea de contar con un medidor es que el cliente se le facture exactamente lo que consume. Para eso los medidores que instalamos están verificados por el INACAL permanentemente, ¿no? Y el cliente también cuando está
no satisfecho con el servicio que le brindamos, puede solicitar una contratación del medidor a un tercero, que ese va a ser el dirimente si le estamos facturando de más o le estamos facturando de menos. Y en este sentido, ¿cómo un cliente puede leer el medidor? ¿Cómo puede saber si corresponde lo que está pagando a lo que registra este aparato? En general, los medidores tienen unos números rojos y unos números negros, ¿Ya? ¿no? Lo que hay que leer directamente son los números negros, directamente los números negros. Eso te va a decir directamente cuántos metros cúbicos viene consumiendo. Y es una lectura recta, sin mayor complicación, y se lee de izquierda a derecha, como cualquier número, ¿no? Así sería. Ok. ¿Y esto se instala de manera rápida? Es decir, todas las viviendas en nuestra ciudad, en Lima y en particular en el país, ¿tienen un medidor? Mire, el nivel de cobertura de la instalación de medidores en Lima, en el ámbito de Sedapal, es alrededor del 96%. Hay casos como el caso de Surquillo, ¿no? Del centro de servicios de Surquillo, que tenemos 99.6% de instalación de medidores. Los casos que quedan son casos en que el cliente se opone a la instalación de medidores. De alguna manera tiene miedo de que le cobremos más, ¿no? Hay otros casos también en que el cliente realmente consume más, pero no quiere ser facturado. Por ejemplo, un hostal, ¿no? Él consume bastante agua, pero no quiere ser facturado por esa cantidad y se niega permanentemente a la instalación de medidor. Y hay un grupo menor que son por imposibilidad, porque no se ubica en la caja o porque el día que fueron a instalar el medidor hubo un camión, o hubo arena, o hubo ladrillos, ¿no? Y no se pudo instalar, pero en general estamos en ese orden, ¿no? ¿Una persona puede oponerse a la instalación del medidor? ¿Esto es posible? Realmente no debería ser, Claro. pero ocurre en nuestra realidad peruana, sí ocurre que la gente no se deja instalar el medidor. En ese caso existen otros mecanismos, Ya. ¿no? Por ejemplo, se le comunica al cliente una vez por la instalación del medidor, se va, se intenta instalar, nos regresamos, ¿no? Nuevamente se le comunica, y si en la segunda vez no deja instalar el medidor y se constata fehacientemente que el cliente no se deja instalar el medidor, en la siguiente vez se le factura el doble de la asignación. Es decir, si te veníamos facturando sin medidor 20 metros cúbicos, ¿Ya? por no dejarte instalar el medidor hasta en 2 oportunidades y que sea constatado, ¿no? La asignación se vuelve el doble, o sea, 40 metros cúbicos, ¿no? Es decir, si no hay una instalación de un medidor, de todas maneras se va a efectuar un cobro. Sí, de todas maneras. Y este cobro se saca a partir de la asignación distrital. ¿Ya? No, o sea, por no tener un medidor, no, en ciertos distritos es 20 metros cúbicos y en otros distritos es 22, dependiendo de la zona donde te encuentres. Si es una zona marginal es menos, y si es una céntrica es más, ¿no? De 20 a 22, son 2 metros cúbicos de diferencia. Nuevamente, lo que se cobra es el servicio, por si acaso. La instalación del medidor no se cobra, es decir, completamente gratuito. El medidor como tal no se cobra. Y eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Gracias, señor Chong. Entonces hacemos una pequeña pausa, amigas y amigos, y volvemos con más detalles para que usted tenga una orientación adecuada aquí en Caso por Caso. Sedapal garantiza la indemnización de los primeros y segundos pisos de cada vivienda. En los casos de los terceros, cuartos, quintos y demás pisos, se requiere que el cliente cuente con un sistema de presurización interno. Los premios Nobel se fundaron en 1895 por la voluntad de Alfred Nobel, inventor de la dinamita, quien decidió legar una gran parte de su fortuna a quienes trabajan por un mundo mejor. No fue hasta 1901 que se otorgaron por primera vez. A partir de esa fecha, cada año se reconoce la labor de científicos, artistas y diplomáticos que trabajan para mejorar la vida de la humanidad.
Los galardonados reciben generosas recompensas económicas. Esta ceremonia se realiza en Estocolmo cada 10 de diciembre, fecha en la que falleció Alfred Nobel. Seguimos aquí con David Chong de Sedapal, que nos está dando detalles del proceso de instalación de medidores de agua, y habíamos dicho que es importante hablar sobre la independización. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Y aclárenos un poco más si es posible independizar del primero al segundo, tercero, cuarto piso, por ejemplo. Muchas gracias. En principio, Sedapal garantiza la independización de los primeros y segundos pisos de cada vivienda. En el caso de porque estos se podrían abastecer directamente de la red, ¿no? La red tiene una presión mínima de 12 metros columna de agua, entonces fácilmente podríamos abastecer con esa presión el primer y segundo. En los casos de los terceros, cuartos, quintos y demás pisos, se requiere que el cliente cuente con un sistema de presurización interno. ¿Esto qué permite? Que el agua llegue de la calle, se abastezca una cisterna y esta cisterna presurice el agua para que le pueda llegar el servicio al tercero o más pisos, ¿no? Así sería. Y por ejemplo, cuando no se hace esta independización en el tercer piso, cuarto piso, ¿cómo proceden las personas que habitan en este espacio al pago? ¿O cómo ustedes efectúan el cobro? En principio, lo que se puede hacer es, de alguna manera, demostrar que hay más de una unidad de uso, ¿no? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué es una unidad de uso? Es una vivienda unifamiliar, ¿no?, que cuenta con todos sus servicios, ¿no? Llámese cocina, baño, dormitorios. En el segundo piso podría haber otra cocina, otro baño, otro servicio, de tal manera que se demuestre que hay varias familias que están viviendo. También tenemos que aclarar que cada vivienda tiene que ser independiente, porque en muchos casos uno entra por la sala, se va por la escalera y se encuentra en el segundo. En esos casos no es posible, tiene que ser completamente independiente, ¿no? Cada uno con su puerta y con su... En esos casos se hace también una inspección, se verifica que hay más de una unidad de uso, y en el siguiente recibo, lógicamente el consumo va a ser el mismo como volumen, pero como dinero podría ser menor, porque el sistema de Sedapal de facturación es escalonado y mientras más consumas, más caro es el agua, ¿no? En todo caso, si hay más de una unidad de uso, se divide el consumo entre dos y a cada uno se le factura de forma independiente. ¿Cuál es el proceso para solicitar, primero, que te instalen el medidor y segundo, que proceda una independización de ser el caso? Ya, en ambos casos siempre hay que demostrar la titularidad o ser el representante legal del propietario del predio, porque no podríamos indemnizar a alguien que no lo representa el predio, ¿no? En ambos casos. En el primero, para la instalación del medidor, es solamente una solicitud, alcanzando junto a ella copia del documento de propiedad y el DNI, para verificar que la persona que suscribe el documento, que solicita, sea la misma persona que es propietaria del dueño, ¿no? En esos casos. En los dos casos, en este caso de instalación del medidor, se hace una inspección previa, se le comunica al cliente, se hace una comunicación que tal fecha y tal día, en tal hora se le va a hacer la instalación del medidor. Llega ese día, se le toca la puerta, se le avisa que se le va a instalar el medidor, siempre y cuando se encuentre, porque en muchos casos no se encuentra, ¿no? Y en los casos que no se encuentra, se le deja la notificación, se instala el medidor y se le deja bajo la puerta, ¿no?, el certificado de verificación inicial del medidor, ¿no?, para indicarle que el medidor que se ha instalado está correctamente verificado. Claro. Usted nos hablaba de beneficios por la instalación del medidor y sobre todo que uno va a pagar lo que corresponde a su uso. ¿Qué otros beneficios podríamos identificar? Por ejemplo, que si uno controla su servicio, puede ser que se dé cuenta en algún momento que el consumo
que está teniendo puede ser menor. Y esa agua que se ahorra puede ser para otro cliente que no tiene el servicio. Muchas gracias, señor Chong. Ha sido un gusto que esté aquí en Caso por Caso y seguramente lo tendremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Entonces ya saben, a tener nuestros medidores y sobre todo para beneficiar nuestro bolsillo y también ser solidarios con quienes no tienen acceso al agua. Hola Sofi, ¿qué tal todo? Hola Fátima, quiero contarte cuáles son los pasos para solicitar conexión y medidor de agua. Bueno, cuéntame cómo es este paso a paso. Empezamos entonces. Paso 1. Dirígete a una oficina del servicio de Sedapal. Paso 2. Un orientador especializado te informará sobre los documentos que debes presentar para la solicitud. En caso ya tengas los documentos, estos deberán ser presentados en el área de atención al cliente. Los documentos requeridos son DNI del propietario de predio, título de propiedad, partida registral, plano de ubicación, entre otros. Paso 3. La documentación presentada será revisada y se te notificará la conformidad de ellos. Paso 4. Una vez aceptados los documentos, realiza el pago por derecho a estudio de factibilidad. El monto es de 106.84 nuevos soles. Y finalmente el paso 5. Tu solicitud será recibida y se te notificará al cabo de 15 días para la instalación de la conexión. Bueno, súper fácil y concreto. Entonces nos vemos en un momento aquí. Ya lo sabes, entonces, a tener bien puesto nuestro medidor de agua. Nos vemos, Fátima. Chao. Listo. Hola Sofi, ¿qué tal te fue? Bueno, bastante bien. El señor Chong ha sido muy didáctico en el momento de explicar el por qué necesitamos contar con medidores de agua. Es necesario plantear la independización, lo que consultabas, ¿no? Porque finalmente nos hace pagar lo justo. Además comentaba que hay muchas personas que creen que no teniendo medidor de agua van a tener mejores posibilidades o van a pagar menos. de salir de esto, ¿no? Pero al final de cuentas esto no ocurre así. Entonces es necesario que se haga. Si bien es cierto, hemos hablado con un representante de Sedapal que tiene que ver con Lima y Callao, esto se aplicaría en los distintos lugares de nuestro país también, ¿no? Y la gente tiene miedo a que les cueste muy caro el medidor. Sí, el medidor no tiene costo, eso también nos decía, ¿no? Hay diferentes modelos, tipos, dependiendo también el inmueble, pero eso lo coloca la propia prestadora de servicios. Pero no hay un costo directo a las personas que están solicitándolo. Así que por ese punto no debería haber mayor inconveniente. Bueno, entonces todos a tener el medidor y a pagar lo justo. Así es, a pagar lo justo. ¿Y tú ya resolviste sí, temas? Estaba viendo acá, me estaba comentando una chica que ha perdido su billetera y con ella todos los documentos, pero ella hizo los trámites de todo, pero lo que le falta es la tarjeta de propiedad. Y estaba revisando acá y resulta que ahora la tarjeta de propiedad también tienes la tarjeta de identificación vehicular electrónica. Es decir, no tienes que acercarte a las oficinas, pero el documento que te van a entregar es electrónico. Quiero saber cuál es la validez que tiene, si es que ya uno tiene una tarjeta de propiedad física, es necesario sacarla, porque lo que he visto hasta el momento es que en caso de robo, inmediatamente la tramitas. Así que
Estoy viendo que aquí en la SUNAR está Luis Eduardo de la Cruz, que es experto en ese tema, así que creo que va a ser mi entrevistado. Ah, perfecto. Entonces vamos a terminar temprano, salimos más temprano, tenemos tiempo para más cosas. Y nos vamos a tomar un café. Y tomar un cafecito. Muy bien. Bueno, yo me voy entonces a la entrevista para saber todos los datos sobre esta TIVEA, tarjeta de identificación vehicular electrónica. Muy bien, entonces yo redondeo mi tema y tú a tu entrevista. Perfecto. Muy bien. Luis Eduardo, gracias por estar aquí. Luis Eduardo de la Cruz, tú eres coordinador de registro de bienes mueble de la SUNAR y hoy vamos a hablar de la tarjeta de identificación vehicular electrónica. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, la tarjeta de identificación vehicular electrónica es uno de los tantos productos que se han implementado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con intervención de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Este nuevo producto, la tarjeta de identificación vehicular electrónica, es una innovación respecto de estas implementaciones a nivel tecnológico y con miras a la virtualización de los procedimientos que se llevan en la SUNAR. La tarjeta de identificación vehicular electrónica es un requisito indispensable que se solicita o que viabiliza el libre tránsito con algún vehículo en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Para ordenarnos un poco, estamos hablando de una tarjeta de propiedad, ya no existe la tarjeta de propiedad, es un reemplazo porque mucha gente que nos puede estar viendo dice, oye, yo tengo una tarjeta de propiedad, ¿es así? La tarjeta de identificación vehicular electrónica es eso, es una tarjeta de identificación vehicular que contiene las características del vehículo, no hace referencia a la propiedad, ¿no? Antiguamente sí existía esa denominación de tarjeta de propiedad, sin embargo hoy por hoy la tarjeta lo que representa son las características registrables del vehículo. ¿Y en qué casos uno puede solicitarla? Esta nueva tarjeta de identificación vehicular electrónica se genera en forma automática desde el momento en que uno inscribe por primera vez un vehículo. Es decir, yo inscribo mi vehículo e inmediatamente ya tengo... Se genera una tarjeta de identificación vehicular electrónica, se genera también a través de las transferencias vehiculares, se genera al momento que uno solicita un cambio de característica, un reemplacamiento o también para los casos en que se le ha perdido al ciudadano, se le ha extraviado la tarjeta de identificación vehicular en formato físico y uno solicita un duplicado, también se generan las tarjetas de identificación vehicular electrónica. Es una forma de ir migrando el formato físico al formato digital. ¿Cuál es la información que tiene esta tarjeta vehicular electrónica? Podría señalarte que contiene los datos respecto de la marca del vehículo, el año del modelo del vehículo, datos del número de serie, número de VIN, el color, la cantidad de ejes que tiene el vehículo, es decir, datos relevantes que van a poder permitir tanto al ciudadano, a la policía, poder identificar si lo que está viendo en la realidad contrasta con la información que obra en el registro y que caracteriza al vehículo que se ha inscrito, que obra en el registro de propiedad vehicular. Es decir, si por ejemplo yo quiero hacer un cambio de color de mi vehículo, debo de tramitar una nueva tarjeta de identificación electrónica. Efectivamente, cuando uno modifica alguna característica registrable, que es como el color, como bien ha señalado, el ciudadano acude al registro, realiza el trámite para el cambio de color y en automático se le está generando una TIVE con esta nueva característica del vehículo. ¿En qué nos beneficia a todos los que, por ejemplo, tenemos un vehículo el migrar a lo digital? Definitivamente existen una serie de beneficios. Particularmente quisiera señalar dos. Primero, el de la portabilidad. Con una tarjeta en formato físico tienes la obligación de estar llevando el documento en tu billetera o en el auto, con los riesgos que esto implica. Me ha pasado.
perdido. Pero optando por la tarjeta de identificación vehicular electrónica, uno la puede portarla en su celular, en una tablet, tenerla en un correo electrónico y descargarla, si es que lo cree conveniente, las veces que considere, puesto que la plataforma virtual de la SUNAT para poder descargar la TIE está habilitada las 24 horas del día. Bueno, vamos a seguir conversando un poco más sobre esta migración digital en breves momentos. La tarjeta de identificación vehicular electrónica se implementó en el mes de octubre del año pasado. A partir de ese mes en adelante se han ido emitiendo en forma progresiva las tarjetas de identificación vehicular. Estamos conversando con Luis Eduardo de la Cruz, él es coordinador de registro de bienes muebles de la SUNAR, sobre la migración de lo que antes llamábamos tarjeta de propiedad a tener ya un certificado vehicular digital. Luis Eduardo, ¿cómo se ha manejado la emisión en este tiempo de pandemia? La tarjeta de identificación vehicular electrónica se implementó en el mes de octubre del año pasado. A partir de ese mes en adelante se han ido emitiendo en forma progresiva las tarjetas de identificación vehicular. Lo cierto es que hasta finales del mes de junio de este año se han emitido más de 1 millón de tarjetas de identificación vehicular electrónica. La emisión de tarjetas en cuanto a cantidades es liderada por Lima, quien tiene el 50% de tarjetas electrónicas. Luego siguen otras regiones como Arequipa, La Libertad y Lambayeque. Desde el 7 de abril de este año, lo que corresponde a Lima Metropolitana, Lima Provincias y Callao, expide exclusivamente tarjetas de identificación vehicular electrónica. Es decir, desde el 7 de abril en adelante ya no se emiten en Lima ningún tipo de formato soporte papel, sino que la emisión es exclusivamente digital. Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir para obtener la famosa TIE? La TIE se genera en forma automática al momento que uno inscribe por primera vez su vehículo, los vehículos nuevos. Sin embargo, si uno quiere migrar de la tarjeta de identificación en soporte papel al formato digital, lo que tiene que hacer es acudir al registro y llenar su formato de duplicado de tarjeta de identificación vehicular, y en forma automática, solo colocando su huella digital con el pago correspondiente, que es de 39 soles, se le genera este nuevo formato digital de la TIE. Interesante, como si lo digital nos está ayudando tanto. Claro, definitivamente, y lo menciono a razón de lo que se puede advertir en la comunicación que existe con los ciudadanos que acuden al registro, y es que ellos de alguna manera advierten el beneficio desde el punto de vista económico, porque el hecho de acudir al registro y poder obtener una TIE o un duplicado de tarjeta solo con su presencia física y con el uso del sistema biométrico para poder identificar a la persona, les ha reducido los costos, ¿no? En realidad, en el formato físico que se tenía, se requerían una serie de requisitos adicionales, como es de repente la denuncia policial por pérdida que se tenía que hacer ante las entidades policiales, o las solicitudes con firmas legalizadas que se hacían ante las notarías. Entonces, de alguna manera, esto ha simplificado el procedimiento en beneficio del ciudadano, lo cual ha sido tomado por mucho agrado. ¿Y los costos también? Definitivamente, el no tener que obtener documentos adicionales reducen los costos. Bueno, entonces creo que es algo no solamente interesante, sino importante que todos migremos, y si alguien tiene alguna duda, por supuesto puede recurrir a la SUNAR.
definitivamente la SUNAR brinda atención preferencial de lunes a viernes desde las 8:15 hasta las 4:45 y también tenemos los canales virtuales. A través de las páginas web se puede brindar la información respecto a estos nuevos servicios. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Luis Eduardo de la Cruz, coordinador de registro de bienes muebles de la SUNAR. Una gran oportunidad para seguir creciendo en este momento como país y también como sociedad. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, todo listo. Mira, conversé con el especialista, que ha sido Luis Eduardo de la Cruz de SUNAR, y me ha explicado que las TIVE, porque así se le conoce, son las tarjetas de identificación vehicular electrónica, y que ya desde el año 2020 se dejaron de emitir las anteriores, que eran las físicas, pero además tiene muchas ventajas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Porque antes se te perdía la tarjeta física y tenías que ir a poner la denuncia, luego ir a hacer el duplicado, pero ahora ya la tienes en el celular siempre contigo o en el correo electrónico. Y yo le preguntaba en qué casos hay que sacarlas. Me dijo, bueno, cuando compras un auto nuevo, tienes que tener esta tarjeta, también cuando realizas un nuevo trámite para registrarlo, y también si quieres modificar el color de tu carro o hay un cambio del motor, la tienes que sacar de todas maneras. La verdad está muy bien, además súper práctico, porque esto de olvidarte la tarjeta de propiedad debe ser cosa no poca común, ¿no? Entonces, ahora teniendo todo virtual va a ser sumamente fácil. Claro, a mí siempre me dan el consejo que la tarjeta de propiedad debería estar en el carro, pero yo siempre la llevo en la cartera. Entonces me ha pasado que me han robado la cartera y he perdido ese documento. Entonces es importante, yo creo que los que incluso ya tienen la tarjeta física deberían también tener la tarjeta electrónica. Entonces creo que está muy bien esto, porque ya así nuestros televidentes van a tener mayor orientación al respecto. Ni idea que se llamaba la TIVE, tarjeta de identificación electrónica vehicular. Uno siempre aprende un poco más. Y hablando de aprender y hablando de ver cosas importantes también, al igual que lo que tú has hecho, estaba viendo la situación de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, que lamentablemente se ha incrementado a nivel de denuncias durante la pandemia, ¿no? Muchas mujeres, niñas, niños están viviendo con su agresor. Y también muchos adultos mayores, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde acudir? Viendo y revisando lo que ya desde hace algún tiempo se viene implementando, tenemos la línea 100. ¿No? Entonces creo que va a ser importante reforzar la información al respecto, decirle a las personas que nos están viendo cómo pueden comunicarse, qué implica el comunicarse con la línea 100, que finalmente es una línea gratuita de orientación, de consejería, que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué te parece este tema? Me parece genial. Yo tengo una duda ahí, o sea, cualquiera puede denunciar, por ejemplo, si yo vivo en un edificio y yo escucho que están maltratando a un niño, ¿yo puedo llamar a la línea 100 o solamente tiene que partir de la casa donde se da la agresión o de la persona que está siendo agredida? Entiendo que puede ser la denuncia dada tanto por la víctima como por el testigo o la testigo. Entonces, la idea es que no seamos indiferentes ante situaciones de violencia y que podamos buscar ayuda. Es tan importante buscar ayuda. A veces uno cree que solo o sola puede contra todo, porque solamente ¿no? nos está pasando a nosotros el caso, ¿no? Entonces, esta línea 100 es una muy buena opción y creo que va a ser importante conversar con una representante del Ministerio de la Mujer. ¿Te parece? Sí, me parece genial. Entonces, ya tenemos otro caso más para ayudar a tantas familias que de repente están pasando por esta situación de vulnerabilidad y hay una solución. Así es. Entonces, voy a confirmar la persona a quien voy a entrevistar y saldré de inmediato para terminar temprano también hoy nuestro programa. Muy bien, listo, Sofi. Voy a avanzar también con otras cosas. A buscar se ha dicho.
¿Qué tal, Jackie Galindo? Bienvenida a Caso por Caso. Es un gusto para nosotras tenerla en el programa y sobre todo hablar desde su especialidad como abogada de la Línea 100 sobre esta línea telefónica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es justamente que toquemos estos temas que son necesarios justamente para poder abordarlos, ¿no?, de manera oportuna a través de nuestros servicios del Programa Nacional Aurora. Sí, es muy importante esto porque justamente hemos visto que se ha reportado un incremento de denuncias de violencia familiar y sexual, ¿no?, en el 2020 y en lo que transcurre del 2021 durante la pandemia, 235,000 casos. Cuéntenos un poco sobre esta situación, este incremento de más del 90% con relación al 2019. Efectivamente, para el año 2019, entre los meses de enero a diciembre, nosotros atendimos 119,786 consultas, ¿no?, mientras que en el año 2020 hemos llegado a atender 235,791, siendo los meses de abril a septiembre los meses en que se presentó un mayor incremento de llamadas al servicio, ¿no? Presentaron justamente en atención a este aislamiento obligatorio donde la persona se encontraba pues con su agresor en su domicilio, ¿no? Con respecto a la Línea 100, cuéntenos un poco sobre el servicio, a cuántas personas se atiende y cuál es la proyección que tiene. La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional que te va a ayudar si es que has sido afectada por hechos de violencia o te encuentras involucrado o conoces de alguna situación de violencia en tu entorno. Esta línea tiene abogados y psicólogos que van a responder tus interrogantes, van a aclarar tus dudas y te van a motivar a que tomes acciones justamente para poder salir de este problema, ¿no?, de violencia. Además es importante resaltar que atendemos las 24 horas, los 7 días de la semana y que el acceso al servicio es bastante práctico porque puedes acceder desde cualquier teléfono fijo, público, celular. No necesitas tener saldo para poder comunicarte o acceder al servicio. ¿En qué circunstancias se puede acudir a la Línea 100? Si eres objeto de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte a la Línea 100 con la confianza de que vas a ser atendida y que tu caso finalmente va a ser atendido por nuestros centros de emergencia mujer, ¿no? De la Línea 100 es una línea que permite que todas las personas que están siendo objetos de violencia puedan acceder a nuestros servicios, porque incluso contamos con especialistas conocedores de la lengua quechua para que justamente puedan brindarle la atención. Se tiene una mirada inclusiva y nosotros por ello invitamos a todos a que se comuniquen y que puedan reportar. ¿Sabías que los vehículos con más de 15 años de antigüedad no pueden prestar el servicio de taxi en Lima y Callao? De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano, los vehículos habilitados con el año del 2005 solo podrán circular hasta el 31 de diciembre de este año. Esta medida se da con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y reducir la contaminación ambiental. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona llama, denuncia violencia? ¿Qué es lo que procede luego de que se hace esta comunicación telefónica con la Línea 100? Una vez que se establece la conexión entre el operador y la persona afectada, lo que se procede a realizar justamente es eso: se escucha a la persona y el operador de línea profesional lo que va a hacer es evaluar el riesgo al que ella se encuentra expuesto y en función a ello va a tomar acciones.
dentro de las cuales está justamente el que pueda derivar el caso a nuestro centro de emergencia mujer. Nuestros centros de emergencia mujer atienden a nivel nacional, tenemos más de 415 centros de emergencia mujer a los que se puede acudir. Una vez que nosotros tomamos como acción la derivación, este centro de emergencia mujer se constituye al lugar para justamente brindar el apoyo que necesita, la protección que necesita esta persona afectada, ¿no? Este proceso lo realizamos a través de la línea. El caso ingresa, nos dan información, pero para ello es importante que nos brinden lo que es la dirección exacta de la persona afectada a fin de que podamos hacer todas estas acciones en favor de ella, ¿no? ¿Y cómo se da esta atención en las zonas rurales? Es decir, ¿la comunicación se da a la línea 100? ¿Hay una intervención también a partir de esto? Sí, justamente como tenemos centros de emergencia mujer a nivel nacional, la persona que se encuentra afectada o conoce de hechos de violencia en su entorno puede comunicarse a la línea 100, pero también nosotros le invitamos a que se contacte justamente con los operadores de justicia, los líderes, lideresas de la comunidad, y además puede acercarse también a nuestras oficinas de estrategia rural, ¿no? Para solicitar el servicio de lo que es prevención, atención y protección frente a estos hechos de violencia. Es importante resaltar que el Programa Nacional Aurora, justamente nuestros especialistas se trasladan a las zonas más alejadas del país, que sean las zonas andinas, amazónicas y de la costa, y trabajan con estas autoridades indígenas y campesinas para brindar el servicio, ¿no? Para que sepan cómo reaccionar y cómo afrontar frente a situaciones que se les puedan reportar también directamente de violencia. Esto quiere decir que hay una mirada intercultural también en la línea 100. Efectivamente, la línea 100 es una línea que permite que todas las personas que están siendo objeto de violencia puedan acceder a nuestro servicio, porque incluso contamos con especialistas conocedores de la lengua quechua para que justamente puedan brindarle la atención. Se tiene una mirada inclusiva y nosotros por ello invitamos a todos a que se comuniquen y que puedan reportar los hechos de violencia de los que son objeto, ¿no? No solamente es la víctima, usted decía inicialmente la que puede denunciar. Si una persona es testigo de un caso de violencia, también puede llamar a la línea 100. Efectivamente, cualquier persona que conozca sobre hechos de violencia puede comunicarse con la línea 100 con la seguridad de que su identidad se va a mantener en reserva. Es decir, que puedo comunicarme a la línea 100, reportar lo que está sucediendo de repente en la casa de mi vecina, o si estoy siendo testigo de alguna situación de agresión hacia alguna mujer, hacia un niño o hacia un integrante del grupo familiar. Puedo llamar a la línea 100, brindo la dirección, brindo la información de lo que está pasando para que justamente el equipo de profesionales del servicio de la línea 100 pueda hacer la derivación a nuestros centros de emergencia mujer y ellos puedan actuar de manera oportuna justamente para salvaguardar la integridad de esta persona, ¿no? O estas personas. Eso quiere decir que hay una conexión, un sistema de interconexión con los centros de emergencia mujer, con los CEM y también con la Policía Nacional, es decir, esa es la articulación que vamos a poder ver cuando llamamos a la línea 100. Cuando se presentan situaciones que están ocurriendo en el momento, lo que va a hacer el operador de línea 100 es comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional. Se va a comunicar con la Policía Nacional, va a brindar la dirección donde están ocurriendo los hechos, pero además va a hacer un monitoreo, porque lo que va a hacer el operador de línea es no va a dejar el caso, sino que se va a asegurar de que la comisaría, el patrullero se constituya hacia el lugar donde se encuentra la persona afectada, va a asegurarse de que este patrullero traslade a la persona afectada a la comisaría y además de ello, si así lo solicita la persona afectada, vamos a establecer redes familiares, es decir, vamos a poder contactarnos con algún amigo cercano o algún familiar para que también le brinde el apoyo. Paralelamente, nosotros ya estamos coordinando con nuestros centros de emergencia mujer para que también puedan intervenir en atención a la particularidad de cada caso, ¿no? ¿Qué hacer cuando la víctima de violencia no quiere denunciar el hecho, ¿no? Sabemos que la violencia de género, la violencia intrafamiliar son temas complejos, entonces hace que haya procesos bien particulares. Igual puedo llamar a la línea 100 si soy testigo de este acto, aunque la persona afectada
no esté de acuerdo con hacerlo público o denunciarlo? Lo importante de comunicarse a la línea 100 es que va a permitir que podamos tomar acción frente a una situación de violencia que pueda ser no reconocida por la víctima, ¿no? Hay que entender que es bastante difícil para aquellas personas que son víctimas reconocer en muchos casos que lo son. Entonces, cuando ustedes se comunican a la línea 100, hacen el reporte de lo que está sucediendo, lo que ustedes han observado, brindan la dirección, y lo que vamos a hacer es vamos a derivar el caso para que nuestros centros de emergencia mujer puedan acudir al domicilio y justamente conversar con la persona que se encuentra afectada por hechos de violencia. Es importante resaltar que nuestros centros de emergencia mujer cuentan con un abogado, un trabajador social y un psicólogo, quienes van a intervenir de manera conjunta justamente para que esta persona que se encuentra afectada por hechos de violencia pueda darse una idea de que está atravesando por una situación de violencia, y en todo caso de no desear denunciar, vamos a intervenir igual por los niños, que puedan ser por los niños u otros integrantes del grupo familiar que también puedan estar siendo afectados por estos hechos de violencia, ¿no? Al igual que la persona, que la víctima, ¿no? Muy bien, doctora Galindo, muchas gracias por haber estado en Caso por Caso y sobre todo darle mayor orientación a nuestros televidentes sobre la línea 100. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Terminé y ha sido muy interesante conocer todo sobre la línea 100. ¿Cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a la gente que nos está viendo y están pasando una situación de violencia familiar? Bueno, lo primero que hay que decir es que la línea 100 es una línea telefónica gratuita de consejería y orientación a los miembros de la familia. Es decir, puede enviarse una comunicación detallando casos de violencia contra la mujer, violencia contra niñas y niños. Lamentablemente, durante esta pandemia se ha incrementado el número de denuncias, sobre todo porque está conviviéndose con el agresor en el caso de las víctimas. Por eso es necesario afianzar este servicio y decir que está en todas las partes de nuestro país. Hay servicio en zona rural, servicio en zona urbana y lo más importante, no debemos ser indiferentes ante la violencia de género y violencia contra niñas y niños. Y respecto a la tarjeta de identificación vehicular digital, recordemos que se trata de un documento, como su nombre lo dice, digital, que emite la SUNAR. En este podemos encontrar las características del vehículo, pero además es totalmente necesario para poder transitar por el territorio nacional. ¿En qué casos debemos solicitar la TIVE o esa tarjeta digital? Cuando, por ejemplo, adquirimos un nuevo vehículo, cuando vamos a hacer un cambio de placas, cuando de repente queremos cambiar alguna de las características de nuestro automóvil y, por supuesto, en caso de pérdida o robo. Además hablamos sobre los medidores de agua. Es importante decir que de esta manera podemos controlar el uso del agua y garantizar un pago justo. Se recomienda que los medidores de agua también sean independientes para de esta manera evitar conflictos entre los familiares o entre las personas que vivan en un inmueble y, por ejemplo, estén alquilando. Además, beneficia a nuestra comunidad porque da más posibilidades a que más personas puedan tener acceso al agua. Y así terminamos Caso por Caso. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico casoporcaso@irtp.gov.pe. Y aquí estamos para resolver cualquier inconveniente o consulta que tengan ustedes, porque esto es Caso por Caso. ¡Chao!